Bienvenidos a este nuevo video de A Pura Nostalgia y hoy te vamos a contar la historia de una canción que seguramente escuchaste y recordarás. Hablamos de los Enanitos Verdes y esta Muralla Verde. Pero como el amor de ayer desaparecer. Empezamos con esta banda que es oriunda de Mendoza, de la provincia de Mendoza, en Argentina, conformada por Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Pícolo. En principio era un trío. Yo necesito otro amor, igual que ayer. Y se le sumaron luego Sergio Embrioni y también Tito Dávila. Pero como el amor de ayer. ¡Escucha! Pero lo que queremos saber obviamente es qué es la Muralla Verde y hoy te lo vamos a contar en este video. Este tema es parte del segundo álbum del año 1986 que se llama Contrarreloj y le dio popularidad a la banda, no solo marcando un éxito aquí en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. La Muralla Verde fue un éxito en Argentina y a los 2 meses estábamos tocando en Chile y en Perú y a los 6 meses estábamos en México. Y en México coincidió que fue una explosión junto a otras bandas como Soda Stereo, Claro. Miguel Mateo. Incluso el líder de la banda, Marciano Cantero, contó que se cruzó con Gustavo Cerati y esto le dijo. Me acuerdo así vívidamente de que nos encontramos en algún momento de los 80 en un aeropuerto de Ecuador y ellos venían de México y me abrazó Gustavo y me dijo, boludo, ese suena muchísimo, la muralla en México está sonando muchísimo. Imagínate, año 1985, los Enanitos Verdes eran la banda soporte de Piero y en uno de esos micros de gira, el líder, Marciano Cantero, estaba recostado en unos colchones al fondo de estos micros y él cuenta que ahí empezó con la guitarra a componer una canción, la grabó y salió la primera estrofa que dice algo así. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad. Imagínate que la banda estaba de gira constantemente y de hecho tuvieron un accidente años después en un micro similar. Bueno, como te contaba, esa canción fue compuesta, pero en un estilo ska, bastante más movida a la versión que salió luego. Obviamente luego se le dieron toques más latinos, un poco más comerciales, incluso bailables, y eso le permitió a la banda llegar a tener un éxito con esta canción y ellos lo atribuyen en gran parte a la colaboración con Andrés Calamaro, quien fue el productor no solo de la canción, sino de todo el álbum. Nos propusieron a Andrés Calamaro como productor y bueno, fue un gran acierto. Creo que Andrés supo lograr, como él decía, sonar como si fuéramos una banda de garaje, que sonara natural. Te cuento un dato curioso, para esta canción Andrés Calamaro le propuso a Marciano que en lugar de estirar la letra O en amor, en vez de hacer amor, él repitiera la última parte, or. Pero como el amor de ayer. Parece una pavada, Pareció una cagada. pero dice que eso le dio un swing distinto a la canción y la hizo mucho más pegadiza. Vaya, eso explica muchas cosas. ¿Pero qué representa la Muralla Verde? Bueno, principalmente él se imaginó una frontera, una línea en la cual uno pudiera cambiar lo que viene de acá adelante, como si uno viera pasado y futuro en ese lugar donde estás parado, pudieras saber qué amores dejaste en el pasado, qué amores te van a conquistar, como si vos pudieras elegir cuáles son esos amores o cuáles son esas situaciones que vos querés vivir. Lo principal es que esa muralla, en ese lugar que estás parado, vas a poder cambiar cosas. ¿Qué representa básicamente esta Muralla Verde y qué es lo importante? La esperanza. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé. Y hablando de la interpretación en vivo de esta canción, él decía que era como un encuentro de almas, un momento en el cual él y el público
Se iban a un lugar, a un momento feliz de la vida y todos cantaban y bailaban. Y si bien ya no podemos disfrutar de este encuentro en vivo con Marciano Cantero, de este encuentro de almas desde el año 2022 que él falleció, su hijo Javier Cantero interpretó en Mendoza justamente varios de sus hits, un tema inédito que compuso su padre para él y no podía faltar y no podía dejar de abrir con esta canción, con esta Muralla Verde. Las ilusiones pasando la muralla se hacen realidad, pero como el amor de ayer no se escuchó desaparecer. Y así terminamos el video del día de hoy. No te olvides de dejarnos en comentarios qué recordás de esta canción, qué recuerdos te trae. Además queremos saber qué otra canción o de qué otro artista te gustaría que hagamos un video similar. Sabés que podés suscribirte al canal para apoyarnos, dejarnos un like y ya podés unirte para disfrutar de los beneficios exclusivos del canal, como por ejemplo mirar este y otros videos antes que el resto. Y también podés dejarnos un súper gracias para colaborar con este canal y que podamos seguir haciendo nuevo contenido. Muchas gracias. Y si te gustó este video, te invito a que veas el siguiente, que seguramente te va a encantar.